Después de años preguntándonos quiénes van a ser los X-Men del universo cinematográfico de Marvel, finalmente podemos empezar a ponerles un rostro. Porque este fin de semana pasado, Marvel Studios aprovechó la D23 para hacer uno de los anuncios que llevábamos muchísimo tiempo esperando. Presentó oficialmente a una primera parte de su reparto para la película de X-Men. Y ojo con algo muy importante, Marvel dejó bastante claro que esto no representa necesariamente a todo el equipo que va a aparecer en la película. Así que este no va a ser un video tratando de descubrir dónde está Wolverine, dónde está Magneto, o tratando de rellenar los huecos que todavía quedan. Eso va a llegar cuando Marvel quiera anunciarlo. Lo que hoy quiero hacer es algo bastante diferente, porque conocemos estos nombres, pero realmente, ¿qué también conocemos a los actores detrás de los nuevos X-Men? Porque este reparto es bastante curioso. Hay nombres extremadamente conocidos, hay actores que llevan años construyendo carreras muy importantes fuera del cine de superhéroes, hay gente que viene directamente del teatro, hay actores jóvenes que parecen estar justo a punto de dar el salto a algo, sea algo muchísimo más grande, y hay decisiones que sobre el papel pueden parecer extrañas hasta que empiezas a revisar qué ha hecho cada uno. Así que hoy quiero que conozcamos a nuestros X-Men. No solamente decir quién es el actor que tiene el papel, sino entrar a fondo sobre qué es lo que ha hecho y sobre si realmente puede funcionar en el personaje. Pero tenemos que comenzar con la única integrante de este reparto que realmente ya no necesita una presentación dentro del MCU, porque Marvel consiguió algo bastante raro. Nos presentó a la primera integrante de estos nuevos X-Men antes de decirnos oficialmente que estábamos conociendo a nuestros nuevos X-Men. Y empecemos con el que probablemente sea el casting menos sorprendente de todo este anuncio, y ese es Sadie Sink como Jean Grey. Y no porque fuera obvio desde el principio, sino porque nosotros ya conocemos a su Jean. Después de Spider-Man Brand New Day, todo el misterio terminó. Ya vimos cómo habla, ya vimos sus poderes, ya vimos qué tipo de personalidad va a tener su versión, y sobre todo vimos en qué punto de su vida Marvel ha decidido presentarla a nosotros. Así que no voy a volver a explicar toda su participación en Brand New Day porque ya dedicamos un video completo a esto. Partamos simplemente donde estamos actualmente. Sadie Sink es Jean Grey, y aunque lo suponíamos, ya tenemos confirmación de que su aparición en Spider-Man no fue una aparición aislada. Jean va a formar parte de esta nueva generación de los X-Men que Marvel está construyendo para 2028. Pero antes de hablar un poco de Jean, creo que vale la pena hablar de Sadie. Porque probablemente el problema que tiene su carrera es que existe un proyecto tan gigantesco asociado a su nombre que puede llegar a eclipsar todo lo demás. Y evidentemente te estoy hablando de Stranger Things. Sadie Sink entró a la segunda temporada como Max Mayfield y terminó convirtiéndose en uno de los personajes más importantes de toda la serie. Especialmente durante las últimas temporadas, donde Max dejó de funcionar simplemente como la nueva integrante del grupo y se convirtió en uno de los personajes más dramáticos. La cuarta temporada prácticamente construyó una parte gigantesca de su historia alrededor del aislamiento de Max, su culpa, su depresión y esa incapacidad para hablar con las personas que quieren ayudarle. Y eso puso a Sadie en una posición bastante interesante como actriz, porque durante años estuvo participando en una de las producciones más grandes de Netflix. Y Sadie Sink ha hablado precisamente de esta etapa como Max, como un personaje consumido por la culpa y que había aislado incluso a las personas más cercanas a ella. Y creo que ahí ya podemos empezar a encontrar la primera pista de por qué Jean Grey tiene bastante sentido para ella. Pero no quiero adelantarnos, porque Stranger Things es solamente una parte de su historia. En 2021 la tuvimos en Fear Street. Ese mismo año apareció en el videoclip de All Too Well dirigido por Taylor Swift y también compartió la pantalla con Dylan O'Brien, para finalmente encontrarse con probablemente el proyecto que terminó de demostrar por qué Sadie Sink podía construir una carrera bastante más grande que solo Max Mayfield. Y eso fue The Whale, la película de Darren Aronofsky protagonizada por Brendan Fraser. Ahí interpreta a Ellie, y Ellie no es precisamente un personaje construido para caerle bien al público. Es agresiva, es resentida, es cruel y está constantemente empujando emocionalmente a las personas que tiene a su alrededor, pero al mismo tiempo necesitas encontrar algo debajo de eso. Porque si solamente interpretas a Ellie como una adolescente enojada, el personaje se vuelve completamente plano. Y este tipo de papel me parece particularmente relevante cuando estamos intentando entender por qué Marvel ha pensado en Sadie Sink para un personaje tan complejo como lo es Jean Grey. Y me parece que es porque Marvel no necesitaba únicamente una actriz que pudiera interpretar a una superheroína ni una actriz random que fuera pelirroja. Necesitaban a alguien capaz de hacer que una persona potencialmente peligrosísima continúe siendo vulnerable. Y después Sadie ya hizo algo que también es bastante importante en su carrera para mencionar. Y es que cuando todos pensaban que la carrera de Sadie solo iba en ascenso y que venían los grandes blockbusters para ella, ella decidió volver al teatro. Porque sí, antes de Stranger Things, Sadie Sink ya había trabajado en Broadway. De niña interpretó a Annie y posteriormente participó en The Audience. Y en 2025 decidió regresar a Broadway para protagonizar John Proctor is the Villain.
Ese trabajo terminó consiguiéndole una nominación al Tony como mejor actriz protagonista en una obra, y eso me parece importante porque empieza a romper un poco sobre esa imagen de Marvel contrató a Sadie Sink porque es una estrella joven de Stranger Things. Claro que su popularidad importa, sería absurdo fingir que no, pero si ves su trayectoria completa hay bastante cosas de las cuales agarrarnos, incluso buena parte de sus proyectos más pequeños. Sadie ha terminado interpretando una y otra vez a jóvenes que están atravesando situaciones emocionalmente bastante violentas. Personajes que se reprimen muchísimo, personajes que pueden ser hostiles, personajes que están completamente rotos por dentro aunque intenten proyectar otra cosa por fuera. Y entonces llegamos a Jean Grey. Si nunca has leído un cómic de X-Men, Jean puede parecer relativamente sencilla de explicar. Es una mutante extremadamente poderosa, con telepatía, telequinesis y eventualmente una relación extremadamente importante con la Fuerza Fénix. Pero reducir a Jean a la X-Men superpoderosa es perder casi todo lo interesante del personaje, porque gran parte de Jean Grey funciona alrededor de una contradicción, y es que es una persona profundamente empática que literalmente puede entrar en la mente de otras personas. Es alguien que quiere ayudar, pero tiene habilidades capaces de quitarle a alguien prácticamente cualquier control sobre sí mismo, y cuanto más crece su poder, más difícil se vuelve separar una cosa de la otra. Y Brand New Day ya nos enseñó que Marvel parece particularmente interesada en esa parte del personaje. La Jean que conocimos no llega como una integrante completamente formada de los X-Men. No conoce perfectamente sus poderes, no tiene una familia mutante alrededor, no tiene todavía esa seguridad. Es una persona aislada, emocionalmente inestable y tremendamente poderosa. La película incluso construye un paralelismo bastante evidente entre Jean y Peter, dos personas que se han aislado, que están lidiando con poderes que afectan su vida y que necesitan volver a encontrar algún tipo de conexión humana. Y aquí es donde creo que Sadie puede tener muchísimo sentido, porque eso ya la hemos visto hacer. No poderes mentales, evidentemente, sino lo complicado. Interpretar a una persona que se está cerrando emocionalmente mientras tú como espectador todavía necesitas entender qué es lo que está sintiendo. Eso fue Max. En un contexto completamente diferente, eso también fue Ellie, y ahora nuevamente eso es su Jean. Pero hay una cosa que me gustó particularmente después de Brand New Day, y es que Sadie explicó al hablar del personaje que no estaba intentando interpretar a Jean como alguien que se estaba considerando una villana. Desde la perspectiva de Jean, muchas de sus decisiones tienen una justificación, y eso es exactamente donde este personaje puede volverse interesante. Porque el peligro con un personaje tan poderoso es convertir todo en Jean pierde el control y ya. Pero es muchísimo más interesante si Jean cree que tiene el control, si piensa que está tomando decisiones correctas y después tiene que enfrentarse a sus consecuencias. Ahí ya no tiene solamente un problema de poderes, sino un problema moral. Pero como con todos los castings que vamos a revisar, vamos a ir a una sola pregunta. ¿Funciona el casting? Para mí, en este caso, es un rotundo sí. Y creo que de todos los actores que vamos a hablar en este video, Sadie es el caso en el que tenemos más información para afirmarlo. Porque ya no estamos trabajando solamente con potencial. Ya vimos una pequeña prueba en Brand New Day, y no se siente simplemente como una Max Mayfield vestida de Marvel. Y esto era bastante importante. Hay cierta familiaridad porque evidentemente Sadie está trabajando nuevamente con una joven aislada y emocionalmente lastimada. Pero la alergia es muy diferente. Max suele protegerse mediante el sarcasmo, y Jean puede ser mucho más inquietante porque la amenaza está en lo tranquila que puede parecer mientras posee un poder bastante absurdo. Además, Marvel tiene algo que normalmente no tiene cuando introduce un personaje de los X-Men, y ese es tiempo, porque Jean no necesita llegar a la película de 2028 completamente formada, ya comenzó su historia antes. Ahora sabemos que va a terminar en X-Men, y eso significa que cuando las reúnan con Scott, Xavier, Storm, Rogue y el resto del equipo, Jean puede llegar con una historia prueba. Y es que es claro que no eligieron únicamente una actriz joven conocida, eligieron a alguien cuya carrera ha estado construida alrededor de interpretar personajes emocionalmente completos, y para interpretar probablemente al personaje más emocionalmente peligroso de los X-Men. Jean es solo nuestro comienzo aquí, porque si ella representa el enorme poder emocional de este equipo, el siguiente actor tiene una responsabilidad completamente distinta. Él tiene que interpretar al hombre que eventualmente va a tener que pararse frente a todos y decirles qué hacer, y para eso Marvel ha elegido un actor el cual hace unos años probablemente muy poca gente habría colocado como el próximo Cyclops, y ese es Kit Connor. Y probablemente este sea uno de los castings más importantes para toda la película. Porque puedes tener a Jean Grey, puedes tener a Storm, puedes tener a Rogue, puedes tener personajes muchísimo más poderosos que él. Pero cuando hablamos de Cyclops, estamos hablando de alguien que normalmente ocupa una posición bastante diferente dentro de los X-Men. Scott Summers tiene que ser capaz de liderarlos, y para hacerlo, Marvel ha elegido a Kit Connor, un actor que tiene apenas 22 años cuando estamos grabando este video, así que claramente estamos hablando de una apuesta a largo plazo. Pero probablemente la mayoría de ustedes lo conoce por un personaje completamente diferente a Scott Summers, y ese es Nick Nelson en Heartstopper.
Y creo que vale la pena comenzar justamente ahí, porque Heartstopper convirtió a Kid Connor en una figura extremadamente reconocible, pero también puede provocar que tengamos una imagen bastante específica de lo que puede hacer. Nick es amable, vulnerable, bastante cálido y durante buena parte de la serie su conflicto pasa por entender quién es y aprender a expresarlo. No parece precisamente la descripción que utilizarías inmediatamente para buscar a Cyclops, pero creo que hay algo interesante ahí, porque Scott Summers tampoco debería de ser simplemente el tipo serio que va a dar las órdenes. Debajo del uniforme, del visor y de toda esa disciplina existe una persona que constantemente está intentando mantener el control, y esa parte sí necesita vulnerabilidad. La carrera de Kid Connor además comenzó bastante antes que Heartstopper. De niño apareció en producciones como Mr. Holmes y posteriormente interpretó una versión joven de Elton John en Rocketman. También trabajó durante años como actor de voz y probablemente algunos ni siquiera sepan que es él quien interpreta a Brickville en The Wild Robot, una película en la que prácticamente toda su interpretación depende de su voz y puede parecer esto un detalle menor hasta que piensas en el personaje que acaba de recibir, porque Scott Summers tiene una limitación bastante peculiar para un actor, y es sus ojos. Durante buena parte del tiempo Cyclops está utilizando un visor, y eso significa que estás eliminando una de las herramientas más importantes que tiene cualquier actor para comunicar sus emociones. Kid va a tener que transmitir muchísimo mediante postura, voz, expresiones y pequeños cambios en su comportamiento. Así que haber demostrado que puede construir un personaje completo únicamente mediante interpretación vocal no me parece un dato irrelevante. Pero su carrera comenzó a tomar otra dirección especialmente después de Heartstopper, porque Kid Connor también decidió regresar al teatro, y no precisamente en algo pequeño. En 2024 debutó en Broadway interpretando a Romeo en una nueva producción de Romeo y Julieta acompañado de Rachel Zegler. Y aquí tenemos otro elemento interesante. El teatro exige presencia, no tienes edición, no tienes una cámara buscando constantemente tu mejor ángulo. Tienes que entrar en un escenario y constantemente conseguir que la sala completa te preste una atención. Y Scott Summers necesita exactamente esto. No necesariamente porque sea el personaje más carismático en una habitación. De hecho, muchas veces no lo es. Pero cuando Cyclops habla durante una misión, necesitas creer que los demás X-Men le van a escuchar y le van a creer. Y después llegó probablemente el proyecto que más ha cambiado la percepción que podemos tener de Kid Connor. Y ese es Warfare, una película dirigida por Alex Garland y Ray Mendoza que reconstruye una operación militar en Irak prácticamente en tiempo real. Y es un cambio bastante radical. Pasamos del drama adolescente en Heartstopper a Broadway, a prestar su voz a una película animada y después a una película bélica extremadamente física. Esto empieza a dibujar una carrera bastante más interesante de lo que parece si solamente conocemos su trabajo más popular. Porque no estamos hablando de un actor que lleva 5 años haciendo exactamente el mismo personaje. Está buscando cosas bastante diferentes, y precisamente Warfare nos acerca a algo que va a necesitar muchísimos Cyclops: funcionar dentro de un equipo bajo presión, porque esa es parte fundamental de Scott Summers. Entonces, ¿por qué elegir a Kid Connor como Cyclops? Aquí es donde creo que el casting empieza a ser bastante interesante, porque Kid tiene algo que puede funcionar bastante bien para Scott, y es que es naturalmente accesible, tiene una presencia bastante cálida, y eso puede parecer exactamente lo contrario de Cyclops, pero yo creo que puede ser utilizado como una ventaja, porque Scott no necesita disciplina sin convertirse inmediatamente en alguien insoportable. Necesitamos entender por qué las personas confiarían en él, y después está la presencia física, y esto es algo que evidentemente Marvel también puede aprovechar. Connor ha cambiado muchísimo físicamente desde sus primeros años en Heartstopper, y actualmente tiene una presencia que puede funcionar perfectamente para un personaje que debería de sentirse entrenado. Pero el físico es probablemente la parte más sencilla, lo complicado sería transmitir autoridad. Porque una cosa es parecer Cyclops con el traje puesto, y otra completamente diferente es que tengas a Storm, Jean Grey, Rogue y probablemente muchos más mutantes enfrente, y nosotros creamos que este chico de 22 años puede liderarlos. Ahí es donde su experiencia teatral puede terminar siendo mucho más importante, y también donde creo que está el mayor riesgo de este casting. Kid Connor ha demostrado vulnerabilidad, ha mostrado sensibilidad, ha mostrado que puede funcionar dentro de proyectos físicamente exigentes y también ha demostrado presencia sobre un escenario. Lo que todavía necesitamos descubrir es si puede reunir todo esto y transformarlo en autoridad. Porque Cyclops no puede pedirte que creas en un líder. Tiene que entrar a una habitación y hacer que lo entiendas. Y si Kid consigue esto, Marvel puede tener algo bastante especial. Porque además su edad nos dice muchísimo sobre cómo están pensando este personaje. No parece que vamos a conocer un Scott Summers que lleva 15 años dirigiendo a los X-Men. Estamos viendo una versión joven, probablemente alguien que todavía está aprendiendo qué significa tener personas dependiendo de él. Y esto va a haber una posibilidad mucho más interesante que comenzar con el personaje completamente terminado. Podemos verlo convertirse en Cyclops, aprender cuándo seguir las instrucciones de Xavier, cuándo cuestionarlas, qué significa liderar personas que pueden ser mucho más poderosas que tú y aprender a tener un plan que no significa necesariamente tener la razón.
¿Funciona el casting en este caso? A mí me gusta, pero creo que es uno de esos castings donde la respuesta definitiva va a depender mucho de la dirección. Porque Kit Connor tiene varias de las piezas, tiene vulnerabilidad, presencia física, experiencia teatral y todavía es suficientemente joven para crecer junto con el personaje durante muchos años. Lo que Jake Shearer tiene que encontrar aquí es esa dureza específica de Scott Summers, ese punto donde deja de parecer simplemente un buen chico y empieza a parecer alguien capaz de tomar una decisión que nadie más quiera tomar. Porque Cyclops funciona cuando ambas cosas existen al mismo tiempo. Cuando entiendes que es un líder extremadamente disciplinado, pero todavía una persona vulnerable. Y cuando entiendes que debajo de esa persona vulnerable también existe alguien que cuando comienza una misión espera que todos sigan su plan. Esto es lo que Kit Connor tiene que demostrar. Y curiosamente el siguiente casting nos lleva prácticamente al extremo contrario. Porque si Scott Summers intenta controlar absolutamente todo, la siguiente integrante de estos X-Men es una mujer que normalmente entra en una habitación comportándose como si ya fuera la dueña de ella. Y para interpretar a Emma Frost, Marvel ha elegido una actriz que lleva buena parte de su carrera demostrando que puede hacer exactamente eso. Y ella es Samara Weaving. Y para Emma Frost, Marvel ha tomado una decisión bastante diferente. Porque Samara Weaving no es precisamente una actriz intentando conseguir su primer gran papel. Lleva años construyendo una carrera bastante particular. Probablemente muchos la conocieron por The Babysitter, pero el proyecto que realmente la terminó colocando en el mapa fue Ready or Not. Después llegaron películas como Guns, Akimbo, Bill and Ted Face the Music y Scream 7. Y si existe algo que conecta muchos de sus trabajos es que Samara tiene una capacidad bastante particular de moverse entre tonos. Puede ser divertida, puede ser completamente exagerada, puede ser vulnerable, pero también puede transmitir una seguridad y una actitud bastante agresivas. Y justamente por eso Emma Frost tiene mucho sentido para ella, porque Emma no es uno de esos personajes que pueden ser fácil de interpretar mal. Si nunca has leído los X-Men, básicamente estamos hablando de una de las telépatas más poderosas del mundo mutante. Y además posee una mutación secundaria que le permite transformar su cuerpo en diamante orgánico aumentando su enorme resistencia física. Pero sus poderes solamente explican parte del personaje, porque Emma Frost es arrogante, elegante, extremadamente inteligente, puede llegar a ser manipuladora y probablemente sea la primera persona en decirte que es la mujer más interesante de cualquier habitación en la que entre. Pero detrás de todo esto existe mucho más. Emma comenzó durante años como antagonista de los X-Men, asociada al Hellfire Club, antes de evolucionar hasta convertirse en una de las integrantes y educadoras más importantes en el equipo. Y esa ambigüedad es fundamental, porque Emma puede hacer algo terrible pensando genuinamente que está haciendo lo necesario. Puede enfrentarse a los X-Men y después ser una de las personas que más ferozmente protege a los mutantes. Nunca debería de ser completamente fácil saber qué es lo que está pensando. Y creo que Samara Weaving puede funcionar especialmente bien en esto, porque tiene esa capacidad de hacer personajes enormes sin perder completamente a la persona que existe debajo. Y además tiene algo que es fundamental para Emma Frost, y es la presencia. Porque ella tiene que entrar en una escena y conseguir que inmediatamente voltees a verla. No porque alguien tenga que explicarte que es poderosa, simplemente porque ella actúa como si supiera perfectamente que lo es. De los nuevos X-Men probablemente este sea uno de los castings que más fácilmente puedo imaginar funcionando. No solamente por la apariencia, eso es lo sencillo. Lo interesante será ver si Marvel permite que Emma conserve sus partes más complicadas. Que sea arrogante, que pueda ser desagradable, que te manipule, que no necesariamente esté de acuerdo con Xavier o con Scott, porque si suavizas demasiado a Emma Frost, pierdes precisamente aquello que la diferencia del resto de los X-Men. Y Samara Weaving parece una actriz bastante adecuada para caminar sobre esta línea. Puede conseguir que te diviertas viendo un personaje que probablemente no debería de caerte tan bien, y dentro de este equipo eso puede generar una dinámica completamente distinta. Especialmente cuando vas a colocar a Emma junto a personajes como Scott y Jean. Pero si Samara Weaving era una elección relativamente sencilla de visualizar, el siguiente anuncio fue exactamente lo contrario. Porque cuando Marvel reveló quién va a interpretar a Charles Xavier, probablemente más de uno tuvo que leer el nombre dos veces. Porque estamos hablando de Charles Abbott como el nuevo Profesor X. Y probablemente este sea el casting más inesperado de todos. Y si el nombre no te resulta inmediatamente familiar, probablemente sí lo hayas visto en alguno de sus trabajos. Abbott apareció en Girls, protagonizó Catch-22 junto a George Clooney, estuvo en The Possessor, Poor Things y recientemente asumió un papel completamente diferente protagonizando Wolfman. Además, Catch-22 le consiguió una nominación al Golden Globe. Pero lo interesante de Abbott es que gran parte de su carrera se ha construido lejos del típico protagonista de blockbuster. Ha trabajado muchísimo en cine independiente interpretando personajes incómodos, complicados y en ocasiones bastante difíciles de descifrar. Y eso puede decirnos algo sobre lo que Marvel está buscando con su Charles Xavier. Porque para alguien que conoce por encima a los X-Men, Xavier puede parecer bastante sencillo. Es el fundador de los X-Men, uno de los telépatas más poderosos del planeta, el hombre detrás de la escuela para los jóvenes mutantes y sobre todo alguien que sueña con que los humanos y mutantes puedan coexistir.
Pero Charles también puede ser un personaje profundamente complicado, porque existe una contradicción enorme entre defender la libertad de los demás y tener la capacidad de entrar prácticamente en cualquier mente. Xavier puede ser mentor, puede ser una figura paterna, puede inspirar a toda una generación de mutantes, pero también puede llegar a ser manipulador, guardar secretos y convencerse de que determinadas decisiones son aceptables simplemente porque sirven a un propósito mayor. Y esa es la parte que me interesa con Christopher Abbott, porque no parece un casting diseñado únicamente para transmitir que este es el hombre bueno que dirige a la escuela. Abbott suele funcionar muy bien con personajes que tienen algo debajo de la superficie. Y no es tan fácil de contestar si funciona o no el casting. En esta situación creo que necesito verlo. No porque Abbott me parezca una mala elección. Precisamente porque es una decisión tan poco evidente es que quiero entender qué versión de Xavier van a construir aquí. Tiene el rango dramático y su edad también permite que conozcamos un Charles que todavía puede cometer muchísimos errores mientras construye aquello que eventualmente van a ser los X-Men. Pero tendrá que demostrar algo que este personaje necesita por encima de prácticamente cualquier otra cosa. Y esa es convicción. Tenemos que entender que este hombre puede sentarse frente a un grupo de jóvenes mutantes, explicarles su visión del mundo y conseguir que quieran seguirlo. Porque antes de ser una escuela, un uniforme o un equipo, los X-Men comienzan con una idea. Y Christopher Abbott va a ser el encargado de vendernos esta idea. Pero no todos los actores anunciados en la D23 llegan con una filmografía tan extensa. De hecho, el siguiente casting probablemente sea uno de los mayores saltos de toda esta película, porque nuestra nueva Rogue va a ser interpretada por Inde Navarrete. Inde lleva algunos años construyendo una carrera principalmente en televisión. Tuvo una participación en 13 Reasons Why, después interpretó a Sarah Cushing durante varias temporadas de Superman and Lois y recientemente dio otro paso importante protagonizando Obsession. Así que X-Men presenta un gran salto gigantesco para su carrera. Pasar de televisión a formar parte de una de las franquicias más importantes de Marvel y hacerlo interpretando a Rogue es bastante grande. Porque estamos hablando de un personaje que tiene muchísimo potencial. Rogue posee la capacidad de absorber mediante contacto físico los recuerdos, habilidades y poderes de otras personas, y dependiendo de cuánto dure ese contacto puede convertirse en algo extremadamente peligroso. Pero nuevamente lo interesante no es solamente el poder, es vivir con él, porque algo tan cotidiano como tocar a otra persona puede convertirse en una amenaza. Un abrazo, tomar una mano, un beso, cosas completamente normales para Rogue pueden tener consecuencias enormes. Y esto la convierte en un personaje que puede ser tremendamente extrovertido, divertido y seguro por fuera. Mientras existe una barrera bastante dolorosa entre ella y las demás personas. Y ahí está el verdadero reto para Indy. Es probablemente el casting al que menos puedo decir todavía. No porque no me guste, sino porque el salto me parece bastante grande. La hemos visto en televisión, especialmente durante varios años en Superman y Lois, pero convertirse en Rogue existe otra clase de presencia. Y precisamente por eso me genera bastante curiosidad. Marvel podría buscar una estrella mucho más establecida y decidió apostar por alguien que todavía tiene mucho espacio para crecer junto al personaje. Ahora necesitamos descubrir si puede encontrar esa combinación tan importante de Rogue, en la energía, el carácter, el carisma, sin perder toda la vulnerabilidad que existe debajo. Y curiosamente Marvel hizo algo bastante parecido con otra de sus integrantes más importantes de los X-Men. Porque para interpretar a la mujer que debería de tener presencia inmediatamente majestuosa, eligieron una actriz que buena parte del público todavía está por descubrir. Pues Maya Boyd va a ser Storm. Y si no reconocieron el nombre inmediatamente, no se preocupen, es completamente normal. Su carrera hasta ahora ha estado muchísimo más ligada al teatro que al cine. Boyd debutó en Broadway como parte del elenco de Merrily We Roll Along, la producción protagonizada por Jonathan Groff, Daniel Radcliffe y Lindsay Mendez, que terminó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de Broadway. Después llegó un papel mucho más importante en Y Juliet, donde asumió el papel de Juliet, y posteriormente participó en Joe Turner's Come and Gone. Así que Marvel está haciendo algo bastante interesante. Está tomando una actriz que todavía no tiene una enorme carrera frente a las cámaras y le está entregando a Storm. Y no estamos hablando de precisamente un personaje secundario cualquiera. Aurora Monroe es una de las figuras más importantes de toda la historia de los X-Men. Su mutación le permite manipular el clima, puede controlar viento, lluvia, rayos y fenómenos atmosféricos a una escala gigantesca. Pero nuevamente los poderes son la parte sencilla. Lo difícil con Storm es su presencia. Ororo puede ser extremadamente cálida, compasiva, pero al mismo tiempo tiene una autoridad natural que provoca cuando habla con los demás. Por eso el pasado teatral de Maya Boyd me parece particularmente interesante, porque todavía necesitamos descubrir cómo se va a traducir esto frente a una cámara. Aunque si de algo estoy seguro es que al estar acostumbrada a una disciplina donde necesitas proyectar voz, controlar tu cuerpo y conseguir presencia, eso le puede llegar a jugar a favor. En este caso es imposible saber todavía si va a funcionar el casting. De todos los nombres anunciados probablemente sea la mayor apuesta de Marvel. Y justamente por eso también puede terminar siendo la mayor sorpresa que vamos a tener en esta película. Porque aquí no estamos viendo una estrella conocida transformarse en Storm. Estamos viendo la posibilidad de que Storm transforme a Maya Boyd en una estrella.
Y después de conocer a Jean, Cyclops, Emma, Xavier y Storm, nos falta hablar de alguien que definitivamente no va a tratar de ayudarlos. Porque Marvel no solamente presentó a una parte de sus nuevos X-Men, también presentó al hombre que va a tratar de enfrentarlos. Y para Mr. Sinister no eligieron precisamente a un desconocido. Eligieron a Adam Driver. Y este probablemente junto a Sadie Sink puede ser el nombre más importante de todo el casting. Adam Driver va a ser Mr. Sinister, un actor que evidentemente no necesita demasiada presentación. Para millones de personas siempre estará asociado con Kylo Ren en Star Wars, pero reducir su carrera a esta franquicia puede ser quedarse muy corto. Antes incluso de llegar a Star Wars ya había destacado con Girls. Después llegaron películas como Patterson, Blacksman, The Last Duel, House of Gucci, Ferrari y por supuesto Marriage Story, la cual le consiguió una de sus dos grandes nominaciones al Oscar. Así que Marvel está colocando a uno de los actores más reconocidos de este reparto y precisamente del otro lado de los X-Men. Y el personaje que le eligieron para él es bastante interesante, porque Nathaniel Klein no es simplemente otro mutante extremadamente poderoso. De hecho, originalmente ni era un mutante. Es un científico obsesionado con la genética, la evolución y especialmente con el potencial que tienen los mutantes. Su historia está profundamente conectada con la experimentación genética, clonación, manipulación, eugenesia y una obsesión enfermiza por conseguir aquello que considera la evolución perfecta, hasta llegar a convertirse en Mr. Sinister. Y aquí aparece algo bastante importante para los personajes que acabamos de conocer. Sinister tiene conexiones particularmente fuertes con Scott Summers y Jean Grey, pues durante años ha estado obsesionado con sus líneas genéticas y con el potencial que podría surgir de ellas. Así que tener a Jean y a Cyclops dentro de esta primera alineación y colocar a Mr. Sinister como una amenaza abre posibilidades bastante evidentes. Pero no necesitamos intentar adivinar la película todavía, porque lo importante no es entender qué tipo de villano puede ser. Mr. Sinister puede llegar a ser intimidante, pero también puede ser extravagante. Puede ser elegante, narcisista, manipulador, incluso extrañamente divertido en algunas adaptaciones. Y esa combinación puede ser mucho más interesante que convertirlo simplemente en otro villano serio esperando destruir el mundo. Y en este caso tengo muy pocas dudas de si va a funcionar este casting. Porque Driver ya ha demostrado que puede interpretar intensidad y obsesión sin la necesidad de convertirse en un personaje completamente plano. Puede ser amenazante, incómodo, puede explotar emocionalmente y tiene suficiente presencia para estar frente a un equipo completo en X-Men y seguir sintiéndose como la persona que controla esta situación. Lo interesante va a ser cuánto le permitan alejarse de aquello que ya hizo como Kylo Ren, porque Mr. Sinister necesita una personalidad completamente diferente. Yo no quiero ver un Dan Driver interpretando nuevamente un hombre oscuro, atormentado y furioso. Quiero verlo disfrutar siendo Nathaniel Klein, un hombre convencido de que las demás personas no son realmente personas. Son posibilidades, experimentos, material genético, y si Marvel abraza esa parte más excéntrica y desagradable del personaje, Adam Driver puede terminar siendo una elección fantástica. Además, hay algo que me gusta especialmente de este anuncio, y es que Marvel podría haber comenzado esta nueva etapa con Magneto. Ese es el villano que absolutamente todo el mundo conoce. Pero parece que decidieron presentar primero a Mr. Sinister, un personaje que inmediatamente coloca conceptos como genética, evolución y experimentación dentro del centro de la conversación. Y para inaugurar una nueva generación de mutantes no es precisamente una mala amenaza. Así que ya conocemos las primeras piezas. Jean Grey, Cyclops, Emma Frost, Charles Xavier, Rogue, Storm y Mr. Sinister. Pero todos estos actores solamente representan parte de algo muchísimo más grande, porque finalmente podemos dejar de preguntarnos cuándo Marvel va a hacer su película de X-Men. Ya sabemos cuándo va a llegar. Y ahora toca reunir todo lo que sabemos sobre X-Men de 2028. La película va a ser dirigida por Jake Schreier, un hombre que evidentemente ya tiene historia reciente en Marvel Studios después de dirigir Thunderbolts. Y este proyecto es especialmente importante porque no estamos hablando simplemente de introducir otra franquicia dentro del MCU. Estamos hablando del comienzo de una nueva etapa. Marvel tiene reservada la fecha del 5 de mayo del 2028 para esta película y todo apunta a que X-Men va a ser la primera película encargada de abrir la saga posterior a Secret Wars. Esto significa que estos actores no fueron elegidos únicamente pensando en una película. Si todo sale como Marvel espera, estamos viendo personajes que podrían permanecer durante una buena parte de la próxima década del MCU. Y eso también explica algo de este reparto. ¿Por qué no buscaron una sola clase de actor? Tenemos nombres completamente establecidos como Adam Driver, actrices con carreras reconocibles como Sadie Sink y Samara Weaving, un actor con un perfil mucho más independiente como Christopher Abbott, una estrella joven en pleno crecimiento como Kit Connor y apuestas mucho menos conocidas para el gran público como Inde Navarrete y Maya Boyd. Y además tenemos algo importante. Esto no es el reparto completo. Marvel presentó a una primera gran parte del elenco, así que seguramente todavía queden personajes por conocer. Pero eso será otra conversación que tendremos cuando realmente tengamos los nombres. Por ahora, esta es nuestra primera fotografía clara de los X-Men en el MCU. Y después de tantos años esperando, creo que lo más interesante es que Marvel finalmente tiene la oportunidad de construirlos desde el principio.
No introducir un equipo que lleva décadas funcionando fuera de las cámaras, sino permitirnos conocer a estos personajes y ver cómo van a terminar convirtiéndose en los X-Men. Y estos son por ahora nuestros nuevos X-Men. Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cyclops, Samara Weaving como Emma Frost, Christopher Abbott como Charles Xavier, Inde Navarrete como Rogue, Maya Boyd como Storm y Adam Driver como Mr. Sinister. Algunos son casting que podemos imaginar inmediatamente. Otros probablemente vamos a necesitar verlos con el traje puesto para terminar de convencernos. Y algunos pueden terminar siendo ese actor dentro de muchos años que nos va a resultar imposible de separar del personaje. Pero justamente eso es lo divertido de estar en este momento. Estamos viendo el principio. En unos años, estos nombres podrán ser completamente normales cuando pensemos en los X-Men. Pero hoy todavía podemos preguntarnos si Marvel ha tomado las decisiones correctas. Así que quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de todos los castings es el que más les emociona? ¿Y cuál es el que todavía necesitan ver para terminar de creer? Déjamelo todo en los comentarios. Y evidentemente todavía nos falta conocer al resto del universo mutante. Así que conforme Marvel vaya revelando las nuevas piezas de los X-Men, aquí vamos a estar hablando de todas ellas. Si les gustó el video pueden dejar su like, suscribirte y activar la campana para no perderse todo lo que viene rumbo a X-Men. Porque después de años preguntándonos cuándo nos llegarán, los mutantes finalmente tienen una fecha. Y lo más importante todavía, tienen un rostro. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir enterándote de todas las novedades del universo Marvel y DC en este tu canal. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.